Bienvenidos a la segunda temporada. Este es el primer episodio y venimos recargados con videos. Somos dos médicos en busca del bienestar, con la ciencia como faro. Y queremos que ese faro pueda guiarlos a ustedes también. Por supuesto, todos queremos estar mejor. No obstante, cuando las personas tratan de buscar información de calidad científica para poder cambiar sus hábitos o su estilo de vida, se encuentran con dos grandes obstáculos: unas barreras de acceso a bases de datos médicas o científicas y un lenguaje técnico difícil de interpretar. Nosotros tenemos la fortuna de tener el acceso a esa información y ser capaces de interpretarlo por nuestra formación médica. Queremos simplificar ello y entregárselos a ustedes en diferentes episodios, en modo monólogo, conversatorios y entrevistas para que juntos, ustedes y nosotros, mejoremos nuestra calidad de vida. Hoy vamos a hablar de la procrastinación, una palabra que está de moda, pero que está rodeada de mitos. Con la ciencia, hoy vamos a desmitificarla y vamos a entender por qué nuestro cerebro a veces quiere postergar las tareas y dejar todo para mañana, aunque eso tenga consecuencias serias a largo plazo. Bienvenidos. Estás viendo Brainfulness Podcast con el doctor Juan Gómez Hoyos y la doctora Lady Ladino. ¿Vos has sentido, Lady, en algún momento de tu vida que a veces tienes muy clara una tarea o un objetivo, pero se interpone en el camino un montón de distractores que no te permiten ejecutarla? Sí, claro. Y eso lo hemos sentido todos, yo creo, nadie puede decir que eso no le ha ocurrido. Y más o menos a eso se refiere el tema de este episodio, un concepto llamado procrastinación, que todos lo hemos sufrido, algunos saben cuál es el nombre para ello, algunos no. Pero más allá de ese término como tan técnico, es importante aclarar de qué se trata. Y en realidad la procrastinación se refiere como a, sabiendo que tengo una tarea importante y que la debo ejecutar, permitir el retraso de esa tarea, como el aplazamiento de esa tarea, porque me produce aversión o porque no me siento capaz, porque no la disfruto o porque tengo miedo de que al final el resultado no sea el que yo deseo o el que yo espero o el que los demás esperan que sea. Siempre que uno se acerca a este tema, me parece importante cómo la gente intenta entenderlo para solucionarlo, pero se choca contra un muro de tecnicismos. Y nosotros en esta búsqueda, después de explorar libros, artículos científicos, conferencias de expertos, encontramos que entre más fácil sea explicado este concepto, es mucho más fácil de resolverlo. En esa búsqueda encontramos una conferencia TED de un conferencista llamado Tim Urban, que en el 2016 dio una presentación llamada Dentro del cerebro de un procrastinador maestro, un máster en procrastinación, como él se autodefine. Esta es una persona que vive de hacer caricaturas y llevar conceptos complejos a caricaturas, y esta conferencia nos pareció muy interesante porque sin él hablar de neurociencia densa, de medicina compleja, de psicología, casi sin referencias, explicó a través de caricaturas un relato muy interesante que tiene un correlato neurobiológico, y a pesar de ser la conferencia más sencilla, era como la más cercana a esa realidad. Exacto, era simple pero profunda. Exacto, y yo quiero arrancar este episodio como para que la gente no se choque contra el muro de tecnicismos, como reproduciendo esa conferencia, la parte más importante, como las caricaturas más importantes. Estos dibujos, pues le damos los créditos a Tim Urban y los reprodujo Lady en idioma español para que sean de más fácil entendimiento para toda nuestra audiencia en Hispanoamérica. Entonces, él dice, por ejemplo, que en esta primera gráfica podemos ver la mente de un no procrastinador, donde hay como un timón de esos de barco y hay detrás un tomador de decisiones racional. El problema es que los procrastinadores tienen al lado de ese tomador de decisiones racionales lo que él llama como un mico o mono, se puede decir en otros países, que es de gratificación instantánea.
cómo interactúan ese tomador de decisiones racionales y ese mico de toma de gratificación instantánea, perdón. Por ejemplo, el tomador de decisiones racionales está con su timoncito todo contento, tranquilo, y dice, bueno, qué buen momento es este para hacer algo productivo. Me siento enérgico, estoy descansado, pero al lado está el mico de gratificación instantánea y dice, no, y trata de tomar el control del timón. Y el problema es que al tomar el control del timón, él tiene una característica especial, y es que el mico de gratificación instantánea no conoce el pasado, no lo tiene en cuenta, tampoco tiene en cuenta el futuro. Él solo piensa en lo que es fácil y divertido, lo que es placentero en el momento, y no piensa en las consecuencias de lo que hace o deja de hacer. Este mico de gratificación instantánea lleva a la persona como a una zona oscura de juegos, en donde, por ejemplo, todos hemos estado en esa situación donde tenemos que entregar un informe en el trabajo o tenemos que empezar a escribir ese libro que nos pusieron un plazo para escribir, o queremos hacer esa presentación de diapositivas, o queremos componer esa canción, y empezamos a encontrar excusas como revisar el email sin que tengamos un correo que estemos esperando, hacer un scrolling eterno en el celular, mirar historias, mirar tendencias en Twitter, y si vemos una que nos interese nos vamos por ahí y terminamos leyendo noticias supremamente irrelevantes para nuestro propósito, ver videos en YouTube y después al final del video nos tiran una recomendación y nos podemos quedar 2, 3, 4, 5, 6 horas o hasta trasnochar viendo videos que no nos aportan nada. Abrir una y otra vez la nevera. No queremos decir en esta recreación de este escenario entre el tomador de decisiones racionales y el mico de gratificación instantánea que no puedan coexistir esas actividades. Es decir, hay momentos de la vida en los que qué rico hacer algo que no tenga un propósito en sí mismo y que solo nos produzca placer, como comernos un helado, ver un video de YouTube, mirar historias de WhatsApp o de Instagram, o en fin. El problema es que aunque se intersectan a veces esas actividades de placer con las actividades que tienen propósito, el mico de gratificación instantánea puede llevar a la persona a que eso se perpetúe en el tiempo y al final nunca hagamos cosas con propósito. Y hay una característica especial: a la única persona o al único ser que le tiene miedo el mico de gratificación instantánea es al monstruo del pánico. Él apenas lo ve, y ese monstruo aparece cuando hay un deadline o un tiempo en el que yo tengo que La fecha entregar límite, la fecha límite. Apenas el mico ve ese monstruo de gratificación instantánea, él se va, pero le deja el problema al tomador de decisiones racionales. Todos se asustan, el mico de gratificación instantánea huye y queda el tomador de decisiones racionales con mucho menos tiempo del que había presupuestado para hacer esa tarea. Y aquí hay algo interesante para mencionar, antes de que Lady nos explique el correlato neurobiológico detrás de esto, que hay dos tipos en realidad de procrastinación. Todos procrastinamos, pero una cosa es procrastinar cuando hay una fecha límite, una fecha de entrega que nos la podemos poner nosotros u otra persona. La tesis de grado, por Por ejemplo. ejemplo. Y al final entregamos algo que tal vez no va a ser de la calidad que hubiese sido si hubiéramos planeado mejor y tuviésemos el tiempo y no nos hubiéramos dejado llevar por la gratificación instantánea. Pero también hay otro problema mayor, y yo lo veo mayor porque es el de los sueños no realizados. Cuando no existe una fecha límite, cuando no existe una fecha límite, entonces no aparece el pánico, el monstruo del pánico. Entonces el miquito de la gratificación instantánea va a vivir para siempre dentro de nuestras cabezas. Y esa es la persona que vive muy frustrada porque está en un trabajo que no disfruta. Se conecta esto con el otro episodio que hablábamos del Ikigai, y que siempre había querido ser escritor y escribir un libro y se había puesto esa tarea, empezó 4 páginas y nunca después volvió a tomarla. Esa persona que quería ser músico y meterse a clases y nunca lo hizo. O sea, no hay una fecha límite, y eso puede llevar a mucha insatisfacción en la vida. Y mira que no solamente a nivel profesional, o sea, no hay fecha límite para cuidarnos, para comer de manera apropiada, para ir a hacer
al hacer ejercicio en el gimnasio. Entonces, las personas con una procrastinación crónica usualmente postergan el autocuidado, entonces terminan enfermándose más. Correcto. Entonces, ¿cuál sería como ese correlato neurobiológico que hay detrás de esta historia, de estos personajes? Y como contaste ahorita, estas imágenes a mí me encantaron porque me parecía ver las redes neurales del cerebro ahí. Para empezar, el humano que vemos es el lóbulo prefrontal. O sea, es esa parte del cerebro que nos hace humanos, esa es la corteza evolucionada, el CEO, el que toma las decisiones, que lo vemos ahí tambaleando, o sea, que está decidido, voy a hacer esta tarea, pero que el mono lo desplaza y que finalmente tiene que hacer la tarea, o sea, tiene que volver a tomar el timón. El prefrontal, en las personas que tienen procrastinación grave, seria, está adelgazado. Hay estudios que se han hecho, especialmente en 2 países que son Suecia y China, que son países que hacen particularmente estudios con numerosos pacientes, o sea, más de 1000 pacientes han hecho resonancia anatómica y funcional. El prefrontal de los que procrastinan crónicamente está pequeñito, adelgazado, o sea, hay menos neuronas, se activa menos, perdemos el control. Por eso las decisiones son tan irracionales. O sea, si yo no hago esta tesis de grado, no me voy a graduar, o si no entrego este trabajo, me van a despedir y no importa, vamos a hacer esta otra tarea. Sí, es absolutamente irracional. Y el miquito, ese mono que vemos ahí, que es el que se lleva como toda la atención, es una estructura que es el estriado en el cerebro, una estructura profunda relacionada con motivación, con ánimo, con placer, con regulación de emociones. Y eso es lo que pasa, que está desbordado, o sea, que hace lo que quiera y que finalmente termina tomando el mando. Y es porque la procrastinación es un problema de regulación emocional. O sea, yo me siento tan maluca, yo tengo este problema que no quiero enfrentarme a una tarea difícil que me genere esfuerzo, que me haga sentir insegura, mejor la dejo para mañana y me voy a hacer algo que me genera placer. Y no necesariamente es sentarme a ver Netflix todo el día, puede ser organizar la alacena, los frasquitos por olor, color, marca, qué sé yo. Sí, o sea, cualquier otra tarea que me quite la carga de esta tarea que quiero evadir. Entonces, en las personas con procrastinación, el estriado está necesitando dopamina. Y el monstruo, que es súper llamativo, que es gigante, que es rojo, es la amígdala cerebral, que la menciono siempre en varios episodios porque es el epicentro del miedo y que está relacionada con toda esta activación simpática de que ya llegó la fecha límite, tengo que hacer el trabajo para mañana y no lo he hecho porque me quedé 2 horas viendo TikTok y empieza la taquicardia, empieza el estrés, sudamos, hasta nos da diarrea, o sea, todo el sistema simpático se activa y sentimos pánico, o sea, pueden incluso haber ataques de pánico en personas que están con esta procrastinación. Ahí no mencionan algo, pues no sale el dibujo, pero tú mencionaste algo sobre el pasado y el futuro y también hay otra red que es el parahipocampo, que es el que se encarga como de visualizar el futuro, o sea, como la consecuencia a largo plazo. Yo sé que si no hago esto, por ejemplo, la declaración de renta, los impuestos, que sabemos que hay un día en el año que tenemos que hacerlo y una semana antes uno es corriendo buscando todos los papeles porque uno dice, yo no quiero tener problemas con la DIAN, ¿sí? Visualizamos el futuro, o sea, la consecuencia. El parahipocampo está alterado en las personas que procrastinan, o sea, les cuesta visualizar la consecuencia a largo plazo. Qué interesante eso. Uno podría decir que la procrastinación es donde cuando hay una fecha límite, las tareas van a morir y cuando no hay una fecha límite, los sueños van a morir. Oh, así es. Me llama mucho la atención que hay extensa información disponible sobre procrastinar. Es algo que está como de moda hace algunos años, pero encuentra uno muy poca información sobre lo contrario, que también existe, y es precrastinar o la precrastinación. Y de la poca información que hay disponible, me llamó mucho la atención la historia de Pablo, una historia que encontramos en internet. Pablo es una persona precrastinadora de manual. Cuando revisa los correos, lo responde inmediatamente sin darse el tiempo de pensar en la respuesta y en las implicaciones que ella va a tener. Cuando va saliendo de la oficina para su casa y recuerda que tiene que comprar manzanas, de una vez se cambia el mapa o el GPS al supermercado para comprar las manzanas, aún sabiendo que al lado de su casa hay una frutería y está abierta a esa hora. Y además, precavido. Sí, o también Pablo, cuando le ha pasado que tiene que pagar impuestos y no se da el tiempo de verificar cuál es la fecha límite de pago y los paga inmediatamente, afectando su flujo de caja. Entonces este concepto es muy importante porque
no es que exista una persona o procrastinadora o precrastinadora, sino que todos podemos ser precrastinadores o procrastinadores en algún momento, por supuesto predominando alguno de ellos en algunas personas sobre otras. Sí, yo debo confesar que yo nunca había como profundizado tanto en las neurociencias de la procrastinación, porque yo decía, no, yo cero, yo soy ultra eficiente, o sea, yo tengo que hacer algo y lo hago inmediatamente, y me sentía casi orgullosa de eso. Cuando estábamos investigando este tema y encontré la precrastinación, dije, wow, o sea, yo soy Pablo, o sea, yo soy precrastinadora experta. ¿Te acuerdas cuando nos pasó hace poco con el predial, que llegó un pago doble y yo ni me fijé, inmediatamente lo fui a pagar, ya lo habíamos pagado y terminé pagando de más y luego nos tenían que devolver? Bueno, el precrastinador tiene una urgencia, tiene una agonía por hacer todas las tareas pendientes, por ir chuleando para sentir como ese placer, como esa dopamina de estoy haciendo mis tareas, pero el problema es que eso no significa que las vaya a hacer bien o mejor por hacerlas rápida, porque entonces está tan apresurado que comete errores, a veces las tiene que volver a repetir, y otra cosa muy importante, nunca para, porque él nunca piensa en la fecha límite, en el deadline. Puedo tener 3 meses para hacer algo, pero lo tengo que hacer ya, y obviamente al otro día van a haber otras tareas, porque cada día tiene su afán. Entonces es eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, está uno todo el tiempo sin parar haciendo cosas. Exacto, y esa es la característica fundamental de tanto de la procrastinación o la precrastinación, que a través de eso se produzca disfuncionalidad. Y en la mitad podríamos decir que está la planeación efectiva, o sea, llevarla a cabo. Entonces, en la precrastinación no es que esté mal ser proactivo, como vos, que sos súper diligente, que querés hacer las tareas en el momento. Es simplemente tomarse el tiempo de prepararse para esa tarea y saber si en realidad es una prioridad o no, porque podría de otra manera tener resultados negativos. Y mira que esto es inherente al ser humano. Cuando yo leía el tema de precrastinación, decía que esto es genético porque nuestros antepasados, que eran cazadores, recolectoras, en este caso las mujeres recolectábamos las frutas porque de eso vivíamos. O sea, claro, cazábamos, pero no se sabía cuándo se podía conseguir un animal. Entonces, aunque estuviéramos llenos, todos comieron y tengo frutas acumuladas. Si había una fruta en el árbol a mi alcance, era importante cogerla antes de que la cogiera otro animal o de que cayera al piso y de pronto se pudriera. Entonces, esa es ser precavido, estar preparado, eso es muy bueno. El problema es cuando eso lo que esconde es un malestar emocional, porque la otra causa que explicaban era que era una manera de liberar la memoria de trabajo. Y cuando yo leí esto, inmediatamente pensé en mi maternidad porque fue un momento de fatiga mental, de privación de sueño, y yo pensaba, no quiero memorizar nada que tenga que hacer porque después se me olvida, no quiero tener pendientes en la lista, entonces voy a hacer todo ya, todo ya, todo ya, y nunca descansaba. Y esto claramente no es normal. A mí me arriesgué a hacer como un relato neurobiológico como los que hizo Tim Urban, pero con el cerebro precrastinador. En este caso no hay estudios de resonancia ni anatómica ni funcional, es un tema muy nuevo. Pero acá yo dibujé este ser humano, este prefrontal, que parece muy equilibrado, que parece perfecto, que es ultra eficiente, llevando su timoncito. O sea, es tan eficiente que encerró al estriado, lo tiene metido como en una jaula, o sea, el mico o este monito no se puede escapar y yo entonces no me distraigo y si me llegan mensajes y notificaciones yo estoy enfocada en lo mío porque yo lo voy a hacer ya, pero realmente tiene unas lagrimitas porque está sufriendo los procesos, ¿sí? No los está disfrutando y nosotros estamos llamados a disfrutar cada cosa. ¿Y por qué no los disfruta? Porque tiene miedo. Y ahí está la amígdala encima de él, hiperactivada todo el tiempo, pero como en silencio, susurrándole al oído. ¿Miedo a qué? Miedo a fallar, miedo a no hacerlo bien, miedo a no hacerlo a tiempo, miedo a no estar perfecta. Cuando yo me di cuenta de esto dije, wow, hay que encontrar el balance. Ni procrastinar ni precrastinar. Es muy importante mencionar algo que se me ocurrió ahorita que estabas hablando y es que deben haber muchas personas con fama de eficientes o de, como dicen en inglés, high performers, o sea que los quieren mucho en la empresa porque siempre tienen las tareas a tiempo, muy productivos, con un montón de reconocimientos del empleado del mes o del mejor en X o Y posición en la empresa, y detrás hay un montón de sufrimiento porque tal vez ellos no tienen como propósito hacer todas esas tareas por algo bueno, digamos general, sino por evitar un sufrimiento interno, dado que son precrastinadores. Entonces es importante uno revisarse internamente qué es lo que te está llevando a ser tan productivo, porque
Mucha gente dirá, bueno, entonces si procrastinar es malo, pues precrastinar debe ser bueno. Y yo diría, no, es que como casi todo en la vida, los extremos son problemáticos. Uno debería tener como un balance, lo que decía yo Claro. ahorita, una planeación eficiente. Exacto. Y yo pienso que, pues, los que estén escuchando que sean muy productivos, hay que evaluar cómo lo están sintiendo, ¿cierto? Porque hay gente superdotada que puede fluir en mil tareas disfrutándolo. Yo me di cuenta que en mi caso yo no lo estaba disfrutando como debería, que muchas veces sufría por cosas y, ay, bueno, ya la hice, pero por lo menos ya la hice y estaba con ese sufrimiento. Entonces, lo que tú dices, encontrar el balance y cuáles son mis propósitos y cómo están mis emociones en ese proceso. Exactamente. Hay mucha culpa detrás de el fenómeno de procrastinar o precrastinar, porque hay un estigma, a pesar de que lo sufrimos tantas personas en algún momento de la vida, yo diría que todos. Cuando esto es crónico y disfuncional, se le atribuye como culpa, como si fuera algo deliberado. ¿Y por qué? Porque hay como el análisis superficial de que esto es pereza eh, deliberada, falta de motivación injustificada, Vagancia, vagancia, negligencia, negligencia, que no le, indisciplina. simplemente no le da la gana, no le importa quedar mal y nada más alejado de la realidad. De acuerdo, ve, el 100% de los seres humanos en algún momento procrastinamos. Y aún yo que soy súper eficiente procrastinadora, en algunas áreas de mi vida procrastino. Es inevitable. Pero el 20% de las personas del planeta, y acá ya tenemos estadísticas, tienen una procrastinación patológica. O sea, ya esto es tan grave que realmente está afectando su desempeño. Y esa fue la razón por la que decidimos hacer este episodio, porque esto es para ustedes, no para nosotros. Y es, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hago yo para reconocer que yo soy un procrastinador grave, que esto es serio? Porque estamos normalizando y ahorita uno ve por todos lados reels, historias de procrastinación, pero esto no es normal. ¿Sí? No podemos normalizar ese sufrimiento porque es que, listo, yo tengo algo que hacer, evito la tarea, pero eventualmente la voy a tener que hacer igual y la angustia que sentí al principio va a estar ahí aumentada porque ya no tengo tiempo para hacerla y ahí es cuando vienen los sentimientos de culpa, vergüenza, hay una rumiación de pensamientos negativos, no soy lo suficiente y empiezo a pensar mal de mí, ¿sí? Entonces, digamos que lo primero que ocurre, la primera consecuencia grave es el desempeño académico, laboral, lo que sea. La persona no va a ser productiva, como dijimos ahorita, aunque esa palabra no me gusta tanto, pero no va a lograr cumplir sus tareas o el propósito que tiene. Y lo segundo es que ese cerebro se está moldeando de manera normal, o sea, se está creando un hábito y crónicamente se está haciendo lo mismo, que es evitar la tarea, y el cerebro se está acostumbrando. Entonces el mico se está creciendo, la amígdala cerebral se está creciendo y el humanito está cada vez más pequeñito. Esa transformación de ese cerebro genera en estas personas con procrastinación grave ansiedad, depresión, estrés emocional, trastornos del sueño, hay insomnio y algo que me llamó mucho la atención y es dolor físico. O sea, a estas personas les empieza a doler el cuerpo. Entonces están estos dolores crónicos que les estudian, todo sale normal, pero hay lumbago, hay migraña y hay bruxismo. Y esto se explica porque tanta rumiación negativa de, ay, la embarré otra vez, qué vergüenza, soy culpable y estoy sufriendo en silencio, hace que cambie mi mentalidad, que esa actitud mental que yo tengo ante las cosas deje de ser positiva y se vuelva negativa. Entonces, esto lo mencionamos mucho en el episodio de la actitud como terapia, que se los recomiendo. Y en este caso es lo contrario. En una actitud negativa disminuyen nuestros analgésicos, o sea, nuestro acetaminofén propio, las endorfinas, disminuyen los endocannabinoides, la serotonina, la dopamina, y todo eso hace que el umbral del dolor cambie. Entonces, estas personas empiezan a sentir dolor físico sin tener una enfermedad orgánica que lo explique. Y yo cuando pensé esto, pensé como en los pacientes. Siempre voy a mi consulta mental y me acuerdo de cada paciente y digo como, ¿será que este paciente era procrastinador? Y dije, voy a empezar a mencionar esto en la consulta para ayudar a los pacientes a solucionarlo. No, y es importante eso que acabas de decir porque al haber tanto estigma como empecé yo explicando ahorita, es algo que si uno no lo pregunta, la gente no lo va a Claro, informar. claro. No es alguien algo que alguien dice orgullosamente, ay, sí, yo soy procrastinador máster, como Tim Urban lo hacía en su conferencia. Exacto. Y de hecho, al encontrar que no nos debemos refugiar en el hecho de que esto es muy común y que bueno, es normal porque mucha gente lo sufre, en realidad es evaluar
si esto nos está generando disfunción en nuestra vida, nos está haciendo sentir estancados en una tarea a corto plazo o a largo plazo, y pues tomar acciones al respecto, que es una de las cosas que queremos también aportarles acá. Listo, hemos hablado mucho sobre lo que está disponible con respecto a definición, al entendimiento, pero entonces, ¿cuáles son las estrategias con las que podemos contar para vencer esto? Porque eso es una lucha diaria, diría yo, en el corto, mediano y largo plazo. Para empezar con las estrategias, yo quería hacer un pequeño análisis como analógico que encontré en un podcast de Huberman, Dr. Huberman, que es un profesor de neurobiología y neurooftalmología en la Universidad de Stanford y que tiene un podcast muy famoso, uno de los más escuchados en Estados Unidos, donde habla sobre la dopamina. Y me llamó mucho la atención porque la dopamina siempre se ha considerado un neurotransmisor asociado al placer, como al hedonismo. Incluso tiene un papel muy importante en las adicciones, porque de manera artificial, a través del uso de estimulantes, uno puede aumentar los niveles de dopamina de manera aguda y eso después hacerlo sentir la necesidad de buscar ese mismo estímulo en el futuro y generar una adicción. Pero en este caso específico de la procrastinación, yo creo que la tendencia ahora de la ciencia es ir más hacia la dopamina como un neurotransmisor de la motivación. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí ponen la analogía a la que me quiero referir y es, imagínense un vaso con agua. El agua que tiene el vaso es el nivel que tenemos de dopamina basal en nuestro cuerpo y uno debería tener un buen nivel basal para poder tener motivación. O sea, uno Ujú. necesita sustrato para poder tener motivación y hacer las tareas que se propone o tener como el arranque y la consistencia y la disciplina. Si yo muevo el vaso en un vaivén horizontal, como tratando de generar unas olas, esas olas van a ser pequeñas, van a ser más larvadas, más sostenidas, y es la manera ideal como deben ser por dos razones. Una, porque cualquier pico de dopamina que exista también va a significar un descenso por debajo del nivel basal que va a generar efectos contrarios a los picos de dopamina. Pero cuando son, digamos, controlados, eso no produce tanto disconfort. Es simplemente sentir, qué tristeza, se acabó esa tarea que estaba disfrutando tanto, en fin. Pero si hacemos un movimiento muy brusco, van a pasar dos cosas. Una, se puede regar agua, que en la analogía sería como perder dopamina disponible, o sea, el nivel basal. Y dos, va a ser olas más grandes que van a generar picos muy agudos, muy altos y que obviamente, como un efecto espejo, van a bajar muy por debajo de la línea basal y eso va a producir un disconfort muy grande. Entonces, entender esto es fundamental porque tenemos que aprender a controlar los niveles basales de dopamina y a controlar los estímulos que nos permitan, en vez de explotarla como un neurotransmisor del placer, que se podría acercarse más a lo patológico, a un neurotransmisor de la motivación. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para mejorar el nivel basal de dopamina? La ciencia habla de mejorar el sueño, tanto en cantidad como en calidad. Vital. Hacer ejercicio, moverse. Moverse genera, a través de unos circuitos muy complejos que no son el objetivo de este episodio, mantener niveles altos de dopamina. O sea, el movimiento le manda una señal al cerebro para que aumente la dopamina basal. La alimentación. Algunos alimentos que contienen tirosina, que es un aminoácido precursor de la L-dopa y que a su vez es un precursor de la dopamina, aumentan los niveles disponibles basales de dopamina. Entonces ya sería que cada persona consulte con su nutricionista de confianza cuáles son esos alimentos que le conviene y que además le aportan un sustrato para crear dopamina. Y adicionalmente, la exposición a la luz solar. En esta hay que tener mucho cuidado porque no debe ser mirando directamente al sol, sino al reflejo del sol, como hacia donde está el sol, pero a los reflejos de esos rayos de sol en la mañana, los primeros de la mañana, antes de las 9, 10 de la mañana, porque a través de la retina el cerebro recibe una información para aumentar también los niveles de dopamina. Además, me encanta el ejemplo porque la vida es así. La vida es un movimiento constante. O sea, hay días que tenemos mucha motivación y hay otros días que no tanto, pero yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo ejercicio en las mañanas, hay días que me paro como, wow, me voy disparada porque ese día estoy con dopamina al 100 y hay otros días que no, pero igual lo hago. ¿Sí? Entonces ahí está la disciplina.
Entonces no es solo motivación, también es disciplina. Acá hay algo complejo con el tema de la procrastinación porque han salido muchos libros y tú ahorita nos vas a explicar un poco, que te leíste varios, sobre cómo gestionar el tiempo, cómo disminuir los distractores, o sea, cómo poder enfocarme a la tarea que estoy haciendo y lograrla, ¿cierto? Como consejos de productividad, que yo pienso que son muy buenos. Pero para las personas que tienen procrastinación ya crónica, patológica, o sea, ese 20% que hablamos, que de pronto ya tienen ansiedad, insomnio, que tienen una rumiación, que ya tienen dolores crónicos y nadie les encuentra el problema, para esa población lo que hay que hacer es romper ese hábito. Y yo quiero decirles hoy, no eres un procrastinador, ¿sí? Tienes un hábito de procrastinar y eso se puede romper con la ciencia. Entonces, no sé si recuerdan el episodio que hicimos de hábitos, si no, les recomiendo que vayan y lo escuchen, porque un hábito tiene como primero un desencadenante, luego está como la ruedita, el patrón que se repite y la recompensa. Entonces, en el caso de procrastinar, el desencadenante es el estrés, el malestar que yo siento, el estrés emocional. El patrón que repite es, voy a evitar esa tarea que me genera estrés. Me voy a ir a hacer otra cosa. La recompensa es esa cosa que hago. Entonces, más bien me voy a la nevera, miro si hay un chocolate, bueno, la tarea que yo quiera hacer que me genere placer. Entonces hay que reconfigurar o recablear el cerebro y para eso tenemos que hacer algo mejor, como una tarea más placentera, mejor que la que íbamos a hacer. Y esto no es fácil. Pero entonces, en alguna conferencia me encantó un consejo que escuché porque tiene todo el sentido. O sea, el cerebro del procrastinador ya está lo suficientemente estresado, ya se siente culpable, ya tiene vergüenza, ya está en ese ciclo de estrés emocional. Entonces, el primer paso a seguir es, venga, estoy en TikTok hace 2 horas, son las 11 de la noche, mañana madrugo, tengo que hacer algo. Primero, reconocer que estoy procrastinando. Otra vez me pasó. Y segundo, perdonarme. O sea, como abrazarme con compasión de verdad y en vez de ser duro y darme palo y decir, pero ¿por qué volví a embarrarla? Es decir, venga, voy a usar el poder del perdón porque eso va a disminuir mi estrés emocional. Y yo lo que necesito es bajar esa amígdala cerebral, o sea, no necesito más monstruo de pánico. Lo segundo es pensar, ¿por qué evadí esta tarea y me quedé 2 horas en TikTok? O sea, ¿qué es lo que me tiene estresada? Y ir a buscar la razón, claro, tengo esta dificultad y esto fue lo que me generó. O sea, como hacerme ese análisis interior. Y el tercer paso es, listo, usted ya se perdonó, usted ya sabe qué fue lo que pasó, ahora vaya, y así sean las 11 de la noche, vaya 5 minutos y haga algo de la tarea, esa tarea que usted tenía pendiente, solamente como para romper el hábito. Hay un estudio que hicieron en Canadá en universitarios en donde les hacen como 2 exámenes, el midterm, el primero y el segundo, y a la mitad del grupo les dijeron, bueno, ustedes hagan el examen, estudien a ver. Claramente procrastinaron, no estudiaron, perdieron el examen, pero a la mitad les dijeron, usted se va a perdonar, vamos a hacer una terapia de perdón, usted va a tener compasión, ya la embarró, reconózcalo, pero ahora va a cambiar. Y a la otra mitad los dejaron seguir como su flujo natural. En el segundo examen, los que se perdonaron no volvieron a procrastinar, mejoraron en los resultados. Entonces, no es un momento para darnos duro ni autocriticarnos, sino al contrario, decir, bueno, listo, ya, borrón y cuenta nueva, vamos a cambiar como el plan de acción. Por supuesto, y también habría que tener en cuenta ahí en lo que estás mencionando que eh, hay un montón de estrategias que pueden funcionarle a muchas personas, pero hay gente que también relata que a pesar de aplicar esas estrategias no logran vencer ese círculo vicioso eterno de procrastinar, frustración, desmotivación, procrastinar, frustración, desmotivación. Y ahí habría que investigar con la ayuda de un profesional adecuado para cada caso si detrás hay algún otro problema, como por ejemplo enfermedades mentales como la depresión, síndromes de ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, en fin, o sea, eso es importante. Hay muchas personas que tienen ese fenómeno como síntoma de una enfermedad o Exacto. empeorado por una enfermedad, ¿cierto? Para los que no tienen ese problema, pero tienen la tendencia a procrastinar, yo hice una búsqueda con la ayuda de inteligencia artificial preguntando cuál es el libro que más se ha leído en el mundo acerca de procrastinación por la población general. Y el libro que me respondió, al menos ese software de inteligencia artificial, es uno que se llama Eat That Frog, que es como cómete esa rana. Y me pareció interesante porque a pesar de ser un libro que tiene como tintes de autoayuda y no es muy científico,
le gusta mucho a la gente porque es muy pragmático y da como un montón de claves. Pero el eje central del libro y por qué el título es como que el autor dice que cuando uno tiene una tarea que hacer que es difícil, pero que es importante, es como si usted se levantara por la mañana y tiene una rana, ¿Para cuándo? que la tarea es comerse esa rana, que es desagradable a veces, como... Maluca, Entonces maluca. el libro a lo que invita es como hágala, simplemente haga la tarea, pero pues el libro no puede acabar ahí, tiene que dar como las estrategias. Y aunque da 21, muchas tienen como un correlato neurobiológico, otras me parecen repetitivas, pero yo quería rescatar como las que me parecieron más importantes. Una es esa, o sea, hay una tarea, abórdela. Lo importante es, él dice que todo mundo procrastina, la diferencia es que hay gente que procrastina en tareas poco importantes y hay gente que procrastina en tareas importantes y al final pues las termina haciendo. Pero él propone un método que llama el ABCDE, en la que dice, usted tiene que diferenciar entre las cosas que debe hacer, las que sería bueno que haga, las que sería chévere hacer, las que puede delegar y las que puede eliminar. O sea, usted hace una tarea que puede ser por día, por semana, por mes, por año, y las divide en O sea, importancia. escoger las batallas. Escoger las batallas. Porque todos los días, él dice que todo mundo tiene cositas accesorias que le salen en el día. O sea, yo tengo un plan para mañana y mañana todo está perfecto. Por ejemplo, estos días teníamos una cosa que hacer y hubo un imprevisto con uno de nuestros hijos de un tema de salud y eso cambia totalmente el panorama y obviamente es algo que ya se volvió urgente e importante. Pero eso no puede hacer que nosotros perdamos el foco después de volver a resetear para el día siguiente y volver a poner las tareas como en su lugar, ¿cierto? Mira que acabo de caer en cuenta que desde que me di cuenta que era precrastinadora, dije, voy a empezar a postergar tareas. Eso no es procrastinar, eso es estratégicamente postergar. Y empecé a hacer eso, o sea, cositas que no eran tan importantes que yo sabía que puedo postergar, las postergo, las postergo. Sí, el consejo es como cuáles de las tareas que no vas a poder hacer todo. O sea, nadie nunca es capaz de hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Cuáles de O las lo tareas? hace, pero se lleva su salud mental por delante. Pues. ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer o que son importantes y entre esas cuáles son las más importantes y empezar por ahí? Porque él dice que al final el 20% de las tareas son las que explican el 80% de los resultados. Y ese es digamos que es un valor no apoyado mucho por la ciencia, pero la idea es importante. O sea, y es cierto, o sea, muchas tareas, poquitas, son las más importantes y las que más influyen en un buen resultado al final. Otra es tomarlo un tiempo una vez, un día a la vez o un pedacito a la vez, como lo que hablábamos en el episodio de hábitos de que un elefante se come a cucharadas. Una vez se deja abrumar por una tesis, juepucha, ¿cómo voy a hacer la tesis? Tengo 6 meses, me han dicho que eso no es tiempo suficiente y procrastinan 3 meses y pues si 6 no eran suficientes, 3 menos. Que es bueno aplicarse una presión sana en uno mismo para evitar lo de que no exista el monstruo del pánico. O sea, el monstruo del pánico cuando uno lo vuelve amigo es importante. Como, hey, yo quiero escribir un libro, hey, ponete una fecha de cuándo vas a terminar el primer capítulo y hacerlo de una manera sana, con una meta realista, pero no decir, no, en 2 días voy a escribir un capítulo, eso no es sano, pero sí hacerlo como algo sano. Y por supuesto, él insiste mucho en que en la modernidad hay un drenaje tecnológico importante porque Total. antes usted para ir a entretenerse tenía que salir de su casa, coger un carro, un transporte, ir a un lugar. Ahora usted coge el celular y se puede quedar 3 horas ahí viendo. Y esos software saben de esto y de neurobiología y saben cómo tenerte pegado a una pantalla Neuromarketing, total. sin hacer nada por mucho tiempo. Sí, a ver, este tema es gigante y queríamos dar como las más importantes. Yo quisiera decirle a los que procrastinan, no eres un perezoso. O sea, hay un hábito que se puede cambiar. A los que precrastinamos, que la prisa por hacer no te impida hacer. O sea, que por estar haciendo y haciendo dejes de ser, dejes de disfrutar. Y para finalizar y volviendo a la neurobiología, hay unas estrategias no farmacológicas que pueden ayudar a fortalecer el prefrontal, o sea, a tomar mejores decisiones y a calmar el estriado y la amígdala. Entonces, a grandes rasgos, lo que aumenta la dopamina fortalece el prefrontal, o sea, Juan ya lo dijo, dormir, supremamente importante, los invitamos a los episodios de sueño, hacer ejercicio, fortalece el prefrontal, especialmente pesas. O sea, les recomiendo mucho pesas si lo que quieren es toma de decisiones. Y hay una tercera que a mí me encanta, que es mi favorita y que la hago y me ha cambiado la vida y es la oración.
porque hay estudios científicos que han demostrado que cuando uno ora y realmente se conecta con Dios, aumenta la perfusión, o sea, el flujo sanguíneo cerebral, específicamente el prefrontal. O sea, es como si orar nos aclarara la mente y como que dijéramos, uy, ya veo todo claro, voy a tomar una decisión mejor. Y respecto a las emociones, al estriado, a la amígdala, vuelvo a la tecnología que decía el autor de Eat That Frog, y es que hay una huella digital. O sea, estamos viviendo en un mundo que jamás antes habíamos vivido, en donde tenemos al alcance del dedo en la mano una cantidad de información, entretenimiento, entonces vivimos distraídos y eso genera cambios que apenas estamos entendiendo en el cerebro, acelerando frecuencias eléctricas y disregulando como todo este proceso emocional. Entonces, mi gran recomendación es, uno, distánciese de la tecnología. Obvio, tenemos que trabajar, tenemos que leer en el computador, claro, todo eso es real, pero tome tiempos en el día en el que usted no tenga el celular. Vayas y diga, esta hora me voy para el gimnasio sin el celular, o sea, no voy a estar mirando notificaciones. Y lo otro es, vuelve y conéctese con la naturaleza, porque la naturaleza nos devuelve al equilibrio. Entonces esto hace parte de lo que dijiste de la luz del sol en la mañana, también en el atardecer, pero también el grounding, que es ir a caminar descalzo en la tierra y como bajar la revolución para tratar de encontrar el balance. Yo les digo, si ustedes hacen durante un mes juiciosamente todas esas estrategias y sienten que siguen procrastinando, que hay ansiedad, que hay una angustia tremenda, que hay dolores físicos, hay que buscar, o sea, hay que consultar con un especialista. Eso es muy importante y asesorarse de que sea la persona indicada para cada caso, porque eso, digamos, uno puede encontrar orientación a través de especialistas sensatos que no son expertos en el tema, pero te orientan y no de pronto caer en estrategias que podrían empeorar la situación, como por ejemplo tomar la decisión de iniciar un tratamiento farmacológico automedicado porque creen que tienen ansiedad o depresión y el vecino tenía eso y se lo tomó. O sea, cada caso es independiente Sí, no, y por es favor. especial y es muy importante todo hacerlo con asesoría. Bueno, yo creo que es muy importante que si les gustó lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho desde la primera temporada, sobre todo Lady, que ha estado más en contacto con ustedes, y quieren seguir recibiendo información de este tipo, ahora a través de video, y quieren escuchar las entrevistas que se vienen y los monólogos que se vienen, cada vez tratando de hacerlo mejor, se suscriban a este podcast y activen la campanita de notificaciones para que cada que salga un capítulo, que esperamos o es nuestro deseo que sea semanal, ustedes tengan de primera mano esa información y puedan planear el momento para escucharlo y que escucharlo no se vuelva parte de su procrastinación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están en el link de la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.